Vamos a desgranar y en este ciclo ahora de la tarde del sábado vamos a empezar a ver otras cosas. Yo les decía que por ahí muchas veces se focaliza en los testigos, ocasionales o no, algunos van a buscar contactos. ¿Pero qué pasa con el investigador? Vimos el trabajo de los Guardianes del Cielo Cuyano, que en esa cuestión de usar tecnología, datos duros, registros, satélites, eventos solares, etcétera, se encuentran con este fenómeno y vieron cómo responden cuando uno le pregunta, bueno, el fenómeno viene a vos. Ahora, ¿qué pasa cuando el investigador, y sobre todo cuando ese investigador tiene muchos años, no por edad, sino por experiencia, tras este fenómeno? Creo que va a coincidir que todos vamos generando en nuestro camino, por supuesto, crecimiento, mejorando el manejo de la información. Hay cosas que allá cuando uno empieza le parece extraordinario, después también va incorporando elementos que le permiten empezar a hacer diferencias, qué es de lo que no es. Pero hay algo que nos mueve a que sigamos buscando, y es la experiencia, el contacto ahora sí bien entendido. El próximo expositor es un hombre con mucha experiencia, a mi humilde entender, lo hablamos con mi mamá, siempre, no hay muchos que hagan campo, y que hagan campo de la mejor manera, validando, abriéndose a distintas instancias de registro, de indagación. Va formando por el camino muchos investigadores que, Dios quiera, sigan esta huella. Hoy van a ver a varios de ellos aquí. Y para mí, más allá de que es un amigo personal de hace muchos años, tiene toda mi consideración, respeto, es una de las personas más encumbradas, más autorizadas para mostrarnos lo que es el paso siguiente, ir en búsqueda del fenómeno. Así que quiero presentarles a Daniel López, investigador, director del Grupo Hemisferio. Bienvenido, Daniel. Esperamos a la persona que describió Andrea, voy a empezar yo. Te agradezco mucho, Andrea, nos conocimos hace muchos años aquí en Victoria, en el terreno de trabajo. Muchos de mis grandes amigos en la investigación los conocí en el terreno de trabajo. Y es importante hablar del terreno de trabajo porque el terreno ese es el terreno donde aparecen los ovnis. El verdadero lugar donde aparecen los ovnis, que suele ser muy distinto, pero muy distinto a lo que uno está acostumbrado a ver en las redes sociales, a lo que lee en algunos libros, no todos necesariamente, pero a todo ese universo que a veces se hace incomprobable porque está lejano, porque lo dicen otros. Y conocer a personas que han tenido experiencias como nosotros o que trabajaron y dieron su vida en el buen sentido de la palabra tras este trabajo, me llena de consideración, de amor y de respeto por ellos, porque están en la misma que yo. Sí, yo tengo 60 años, hace 37 años que estoy detrás de esta búsqueda. Como todos, empecé sin saber nada, a veces diciendo tonterías incomprobables, y después aprendiendo a respetar no solo la investigación, porque es un proceso de conocimiento, sino porque el fenómeno merece respeto. Merece respeto porque los que estamos aquí seguramente, alguna vez por lo menos, hemos llegado a la conclusión, y tenemos que llegar a la conclusión, de que detrás del fenómeno hay una inteligencia, hay una conciencia, hay una cultura, como dice Diego Escolar. Y por supuesto, si yo considero que detrás de eso hay una forma de comprensión, el tratamiento que yo haga también debe ser responsable. Porque estamos sin dudas ante uno de los fenómenos más enigmáticos de nuestra historia como especie, y cuya resolución podría cambiar decididamente el rumbo de la civilización. Porque si hablamos de una inteligencia desconocida, no humana necesariamente, el conocimiento que podría aportarnos ese descubrimiento podría ser maravilloso o no, pero hay que hacer el intento y tomar como con todas las cosas serias que hacemos nosotros en nuestra vida privada, darle la dimensión que el fenómeno tiene que tener, ¿no? No solo como un entretenimiento, no solo como un pasatiempo, sino como la posibilidad de que nuestro aporte, de que nuestro trabajo, de que nuestro interés sirva de semilla
para que ese conocimiento, una vez develado, pueda cambiar la historia del hombre. Y tenemos que ser todos partes de ese proceso. Por eso hablo que la investigación, sobre todo la investigación, debe ser respetuosa, no solo de la gente, sino del fenómeno mismo. Hay una conciencia omnipresente en todo lo que estudiamos y sabemos que está más cerca de lo que nosotros hubiésemos sospechado cuando empezamos a caminar por el sendero de la investigación. Lo que están viendo este collage de imágenes justamente representa un poco de la memoria colectiva de los ovnis en nuestro país, representada por imágenes de investigaciones de campo que hicimos en diversos lugares de Argentina. No quiero ser muy impersonal, pero bueno, nuestro grupo Hemisferio, le llamamos Grupo Hemisferio porque es un grupo convocante. Acá lo que estamos trabajando ahora en esta nueva etapa de la investigación, de la experimentación, que tenemos acá a Esteban Nigeli de Bahía Blanca, a Andrés Segovia, también hemos sumado a la gran personalidad que resulta y un excelente amigo como es Diego Escolar, y lo tenemos a Bailati por ahí, no sé, que levante la mano, Franco, que se está integrando, porque realmente son personas valiosas, que si bien no todos participan de la misma investigación, solemos hacer Zoom y ahí debatir y tratar de comprender lo que está sucediendo, que es algo extraordinario. Y esta memoria colectiva, yo les quiero contar porque para que ustedes se ubiquen en todas las cosas que vamos a decir, cuáles son nuestras razones, es que uno después de 30 años, de 20 años, de 40 años de investigación, de campo, y que ha recorrido como nosotros el país entero y algunos países limítrofes, suele encontrar un fenómeno bastante recurrente, que todos, más que fenómeno, un fenómeno sociológico, ¿no? Que es la referencia del fenómeno ovni, no el caso puntual, sino aquellas personas que te dicen: mi mamá vio una vez, mi papá vio otra vez, mi señora, mi amigo, el vecino de la esquina, el otro que vive en tal puesto. Y ustedes saben que estas referencias suelen multiplicarse exponencialmente, mucho más que los casos puntualmente investigados. Recientemente estuvimos en La Ahumada 2 veces. Yo creo que en esas 2 veces tuvimos referencias de aproximadamente 180 vivencias con el fenómeno ovni y estudiamos 3 o 4 casos. Así que esa es la proporción de una memoria colectiva que el investigador absorbe y comienza a actuar, digamos así, independientemente de la voluntad, porque uno va recordando las cosas que le han contado después de tantos años, y esas referencias se pueden convertir por miles y miles en cada investigador de campo. Lo que hace refrendar que su conocimiento empírico, fundamentalmente, venga reforzado de una memoria colectiva tan vasta, tan grande, tan rica, tan asombrosa, que le da, digamos así, cierta autoridad para opinar sobre temas que otros desconocen, ¿no? Y por supuesto hay que tener mucho respeto por esa memoria colectiva, y yo soy mucho de defender al testigo, no hago las clasificaciones clásicas con respecto a si un testigo está educado o no, como para que yo le crea o no su propio comentario. Las mentiras suelen salir solas y en el fenómeno la repitencia que se da sirve de argumento para validar esos comentarios. Miren, antes de empezar la conferencia, la charla, como quieran llamarla, les voy a contar una anécdota, no puedo decir los nombres, pero que es prácticamente el cristal por el que miramos, a veces equivocadamente. En 1994 estábamos investigando la oleada de Roque Pérez, una oleada ovni, que se dio un poco tiempo después que Victoria. Victoria seguía observando y ocurrió la oleada de Roque Pérez, que pudimos estudiar desde el principio del acontecimiento. Y se reportaron al final de la encuesta que hicimos, de las investigaciones que hicimos, referencias cientos de esa misma época. La oleada de Roque Pérez duró aproximadamente 1 año y medio en su parte más intensa.
y logramos recopilar entre referencias y casos estudiados puntualmente más de 200. Tal magnitud tuvo el movimiento de los ovnis en la oleada. Entonces, por supuesto, nos cruzamos con muchos investigadores, muchos los invitamos, e invitamos a distintas personalidades también del mundo científico y de investigadores que tenían conocimiento científico, y haciendo una encuesta pública en Roque Pérez, que queríamos saber el impacto y la magnitud, incluso de saber hasta dónde llegaban las experiencias que habían tenido las personas. Decidimos hacer un relevamiento tipo encuesta y preguntar a la gente y seguir investigando. Y para esto nos acompañaron un geólogo, un físico y un ingeniero electrónico, que tenían poca experiencia de campo. Y viajamos con investigadores, no les voy a decir los nombres, pero bueno, el único que le importa a ustedes ahora es que yo estaba, ¿no? Y sucedió que habíamos ido a investigar un caso de un chico que estaba trabajando a la mañana en el campo y de noche iba a la secundaria y tenía que hacer un trayecto muy difícil en el camino, y había tenido una experiencia extraordinaria con una luz grande que se había visto en el cielo, y bueno, hablando con él, nuestros amigos científicos lo miraban de reojo, porque el chico, claro, estaba inhibido, investigadores, venían físicos, geólogos, el chico estaba inhibido, no tenía una gran riqueza de palabras, pero bueno, digamos así, el modo de comunicarse que tienen campo adentro, y si uno no está acostumbrado puede perderse la mitad de los argumentos, no porque la gente no hable bien, sino porque nosotros estamos estructurados para escuchar lo que queremos y no lo que la gente tiene para decir. Y la gente cuenta lo que tiene para decir, ni más ni menos. Y bueno, estaban ahí escuchando y decían y hablaban entre labios, entre palabras, y a mí cuando duda el testigo, cuando tiene poca fluidez de palabras, no sé qué pensar, ¿viste? Como si se hubiesen sentado en los sillones del juicio público, ¿no? Para juzgar a un simple campesino que estaba contando algo extraordinario. Yo estaba fascinado. Bueno, pero bueno, lo dejamos pasar. Yo tenía un amigo, sí puedo decirlo porque estaba en Estados Unidos, Carlos Ingaramo, que se calentaba por todo, era Tano prácticamente, y al escucharlos medio que le agarró bronca y bueno. Pero pasó algo extraordinario, que yo le agradezco a la providencia haberlo vivido, porque me pinta el panorama humano tal cual son frente a este fenómeno extraordinario, extraño, a veces incomprensible, que es que dos de los investigadores jóvenes, chicos jóvenes, se metieron en el campo mientras nosotros estábamos haciendo una vigilia nocturna, y habían ido hasta el fondo por un camino y volvían por dentro del campo donde había perros, y uno de ellos, marplatense, tenía costumbre de llevar cohetes de pólvora, justamente por si se llegaba un perro, tirarle que explotara y el perro huyera, ¿no es cierto? Que era costumbre de muchos investigadores en aquellos días. Y los investigadores habían traído unos primeros, no les quiero decir unos prismáticos que tenían ópticas así de grandes, habían traído detectores magnéticos, habían traído también detectores de metales y demás. Y estaban haciendo una tarea que yo digo, bueno, ¿dónde me meto yo, no? Porque no tenía prácticamente participación. Hasta que los chicos empezaron a venir del campo y los detectaron con prismáticos. Detectaron sombras por prismáticos, una cosa que no se podía identificar ni con esos visores, ¿no? Y cuando yo llegué, porque sabía que estaban en el campo los chicos, que estaban viniendo, no lo había comentado, no vi la necesidad, empezaron a hablar de que estaban observando cosas extraordinarias en el campo. Y de pronto uno saltó y dijo, parece Santa Claus, pero es gigante, no son dos. Y como tiraban cohetes a los perros, dijeron, crepitan. Esto es extraordinario, yo no sabía dónde meterme, porque decían, no, son estos dos chicos, por no decir, están salidos en el campo. Y se comieron el verso de que era un Santa Claus gigante que había en el campo,
los geólogos, los físicos, los ingenieros, que habían caído por primera vez al campo y no sabían identificar un auto de una nave madre, digamos así, ¿no? Entonces, cuando le dijimos la verdad, se enojaron con nosotros, se ofendieron como que habíamos armado esto, que parecía increíble, y bueno, al otro día se fueron temprano y no quisieron saber más nada con nosotros. Lo que esto nos enseña, lo que esto me enseñó en ese momento, es que ningún título te valida la opinión certera. Es que ningún título te valida a entender lo que ve el campesino, el hombre de campo, o quien fuera que hable de los ovnis. Necesitas una experiencia de campo para entender lo que pasa en el territorio de los ovnis. Y si hoy en día vos traes al más famoso de los científicos y lo pones en el campo de la Pampa, cuando viene un auto no sabe si es un ovni, o es un auto, es un camión. Y el investigador sí se da cuenta, por la expertise, por los años que ha tenido muriéndose de frío, tratando de identificar cada luz que aparece en el campo, midiendo el terreno, utilizando instrumentos, escuchando a los pobladores, las referencias, los comentarios. Por eso, ojo con juzgar a la gente. Está bien hablar de pilotos, hablar de lo que fueron, pero acá en el terreno de los ovnis está la gente común. Y es la primera referencia que nosotros tenemos de lo más extraño que le sucede al hombre en la actualidad. Hay que tener mucho respeto de la opinión y no valorar por el conocimiento o por el aprendizaje, la alfabetización, el encuentro con esta inteligencia. Porque si vamos a reconocer que hay una inteligencia y se comunica con esa gente, algo debe tener que ver. Hay algo que pasa ahí que debemos estudiar. Nosotros no estamos investigando aviones de Marte. Estamos entendiendo los procedimientos de una inteligencia. La inteligencia a través de la cual la memoria colectiva nos ilustra y nos acerca a los puntos más álgidos. ¿Por qué? Porque la memoria colectiva contiene ¿qué cosa? ¿Qué elemento? La casuística, que es la que el investigador busca. Vamos a la próxima diapositiva. Casuística omni-one. Registro, si nosotros consideramos, vamos a partir de que hay una inteligencia, no importa de dónde venga, lo que sea, lo que signifique, pero hay una conciencia y la reconocemos. Entonces, ¿qué nos muestra la casuística? El proceder de la inteligencia, que es el registro de las conductas de una inteligencia, conciencia, cultura o civilización no humana, hay que hacer esta diferenciación, que muestra los principales rasgos de una anomalía que responde directa o indirectamente a una voluntad, estímulo o inducción. Y estos datos son centrales, fundamentales y es el eje de esta charla. Es la inteligencia procediendo ante el hombre. ¿Es casual o no es casual? ¿Es buscado o no es buscado? Como pregunta Andrea. ¿Crees que fuiste elegido o no? Bueno, este es el rasgo principal de la inteligencia que gobierna el fenómeno ovni. Vamos a la próxima. Y tenemos que, a partir de ese conocimiento, porque chicos, no se puede coleccionar misterios y nada más, no se pueden apilar libros y revistas sin buscar una respuesta. Nuestra obligación individual y colectivamente, como investigadores, como entusiastas, como interesados, es tratar de llegar a una solución del problema, no dejar que siga por siglos como pasaron hasta ahora 70 años y todavía estamos diciendo las mismas cosas que hace 70 años. Yo por eso felicito a Andrea por este congreso porque nos permite exponer una faz, una cara de la investigación absolutamente distinta de la que se había mostrado hasta ahora. Y este es un hecho único en Argentina y creo que es un hecho que va a ser reconocido en los anales de la investigación y la experimentación. Bueno, nuestra charla se llama El aula, una metodología de contacto. Sí, estamos estudiando una metodología de contacto y quienes nos conocen lo saben y no tenemos ningún empacho en reconocerlo. No se habrán contactado locos, pero yo creo que ustedes vean las evidencias y después opinemos todos si esta metodología o cualquier otra parecida puede dejar que ustedes sean miembros de un auditorio que escuche a que sean protagonistas de esta realidad.
La inteligencia está más cerca individualmente de todos ustedes de lo que ustedes hubieran imaginado jamás. Porque nos pasó a nosotros, y nosotros somos personas absolutamente comunes. Absolutamente comunes, no tenemos ninguna otra virtud de la que tienen ustedes. Pero seguimos un patrón. Y ese patrón puede ser, en algún sentido, u otro parecido, un camino para contactarse con la inteligencia o participar de ese maravilloso proceso que estamos observando, que es el contacto entre el hombre o la humanidad y una inteligencia no humana. Y tengan en cuenta esto, el contacto existe muy a pesar de nuestras creencias. Desde el momento que alguien ve algo extraño, eso es contacto, un contacto primario. Después, a medida que evolucione, van a ir acrecentándose los volúmenes del contacto para darnos una visión más precisa de lo que estamos estudiando. Y todo lo que van a ver a través de la conferencia es un intento de entender cómo procede la inteligencia. No es imposible, por el contrario, es muy probable. Y ustedes pueden ser protagonistas de esto. Así que les pido que abran su mente y presten atención. Vamos a la próxima. ¿Qué es importante? Primero tenemos que justificar nuestro trabajo, es la identificación de la anomalía. El fenómeno OVNI puede rozar todas las fronteras con todos los temas misteriosos del universo, pero sigue teniendo una identificación probable, que es su eje conductual y es su identidad genérica. El fenómeno OVNI no es cualquier cosa. No son muertos, fantasmas, brujas, hadas. Podría llegar a haber puntos de contacto, pero por asociación. Pero nuestro trabajo es identificar. Para llegar a una respuesta tenemos que saber qué estamos estudiando. No podemos estudiar todas las artes ocultas a ver si llegamos a una respuesta sobre los ovnis, como no pueden estudiar los ovnis lo que estudian los fantasmas, digo yo, ¿no? por decir, no es que tenga mucha experiencia en eso. Pero es obvio que necesitamos identificar y reconocer la diferencia entre una cosa y otra. Entonces, ¿cómo separamos de todos los misterios el fenómeno OVNI? Vamos a la próxima, que es la hipótesis de conjunto como identidad genérica. Esto que parece muy grandilocuente, en realidad es muy sencillo. Hay grupos que forman los ovnis que son perfectamente identificables y los podemos tomar como un punto de partida para la identificación de cualquier proceso, de cualquier trabajo que se haga en este sentido. Vamos a la otra. Miren este gráfico. No importa la validez de la fotografía, simplemente son ilustraciones como para ejemplificar lo que queremos decir. Nosotros creemos que la identificación del fenómeno OVNI es esta, la primera, que es la de los platillos voladores o los objetos con forma de cigarro, de triángulo, lo que ustedes quieran. Siempre un cuerpo que parecería estructurado, metálico o de cualquier composición, pero siempre nos recuerda más a una nave, un objeto, una cosa ahí que está volando que parece contener algo, ¿no? Bueno, sin embargo, en la casuística mundial, ya no regional, regional también se repite, esto nada más representa el 8%. Después tenemos el grupo de las luces, nosotros llamamos las luces compuestas, podrían darle el nombre que quieran, que son las luces que a veces dan la apariencia de ser un objeto concreto, o sea, luces que forman un círculo, un semicírculo o un triángulo. A veces se ven las tres luces, pero el objeto triangular no se ve. Y estos fenómenos de luces compuestas son muy comunes en las observaciones nocturnas y también diurnas. Y después tenemos, el grupo más o menos representaría el 20%. Puede cambiar de tanto en tanto, pero estas son los márgenes, ¿no? Y después tenemos el grupo de las luces individuales, las famosas luces que aparecen en los campos, la luz mala o lo que quieren llamarle, que siempre está involucrado dentro del tema del fenómeno OVNI, que forma el 70% de todas las denuncias, de todas las observaciones, y si yo comparo con esa memoria colectiva, le daría un porcentaje todavía más alto. Vamos a la próxima. En la hipótesis del conjunto, ¿en qué se parecen estos objetos? ¿En qué están relacionados estos objetos? Primero en la territorialidad, ¿no? Regiones muy marcadas del país suelen tener más actividad del fenómeno OVNI,
Ustedes seguramente conocerán Córdoba, que se habló siempre, Capilla del Monte u otra zona, Villa María o lo que fuera, donde hay actividad ovni, donde se ven todas estas cosas, las luces compuestas y los objetos propiamente dichos, pero lo más extraordinario es que muchas veces siguen estos mismos patrones, estos patrones numéricos o porcentuales. Temporalidad, Victoria por ejemplo es un ejemplo de eso, en la temporalidad, o sea, en el invierno de 1991, cuando empezaron a aparecer los ovnis, no solo aparecían cuerpos u objetos de apariencia metálica, aparecían luces compuestas y aparecían luces individuales, independientes, que se habían visto toda la vida, pero comenzaron a compartir territorio y comenzaron a compartir territorialidad. Lo que ya sería más o menos que lo podemos meter en un conjunto compartido a estas tres variables, ¿no? Vamos a la próxima. Para que ustedes entiendan, estos grupos coincidentes suelen hacer generalmente las mismas cosas o tienen las mismas propiedades. Faltó un 2% que yo me olvidé de comentar, que son los fenómenos asociados. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de humanoides o de mutilación de ganado o cosas por el estilo, debería, digo para una asociación firme, debería estar el fenómeno de la mutilación o los humanoides asociados a una presencia de alguno de estos elementos de los tres del grupo. A una luz compuesta o un objeto propiamente dicho, ¿no? Porque si no, cada apariencia humanoide no puede ser, puede entrar en el conjunto de los fantasmas, en el conjunto de los espíritus, en el conjunto de los ovnis o lo que fuera. Entonces, este porcentaje pequeño lo que quiere decir es que del 2%, tal vez sea más en algunos casos y sobre todo últimamente, necesitamos tener la asociación, la presencia del ovni propiamente dicho, para involucrarlo en la mutilación de ganado, por ejemplo, o en la aparición de seres. Tiene que estar asociado, porque no cualquier forma humanoide pertenece al mundo extraterrestre, ¿no? O a esta inteligencia no humana. Y estas salvedades las tenemos que hacer para no crear una bolsa de gatos y pensar que el fenómeno ovni puede ser cualquier cosa. No, no lo es, tiene una identidad. Y a través de estos procesos estadísticos entendemos más o menos cómo podría venir. Y vamos a las características sobresalientes de la casuística en los procesos de interacción. Cuando hablo de procesos de interacción, hablo de la experiencia de la gente con los ovnis, o sea, cuando el testigo se relaciona con los ovnis y el ovni da una especie de estímulo de respuesta o responde a los estímulos del hombre. Esto es interacción. O sea que fenómeno y testigo interaccionan. Están comunicados de una manera fortuita, buscada, eso lo veremos después. Vamos a la próxima diapositiva. ¿Qué pueden hacer los elementos de este grupo, de los tres? Seguimientos individualizados. En las tres características del fenómeno ovni, las luces compuestas y los platillos, ponele, pueden seguir vehículos, camionetas, aviones, autos, caminantes, caballos, de la misma exacta manera, a veces a más distancia, a veces a menos distancia. Hay una relación muy significativa entre el tamaño de las luces y el tipo de seguimiento que hacen. El seguimiento es común en el fenómeno, en los tres variantes, nada más que a veces se relaciona al ovni metálico con más altura, pero sigue aviones, ha seguido a transeúntes, ha seguido a vehículos en las rutas, por ejemplo en Río Negro tenemos unos cuantos casos que hemos investigado recientemente. Entonces, estas características las comparten los tres elementos, ¿no? Seguimientos individualizados. El ovni parece reconocer al testigo, parece reconocer el modelo de la camioneta, parece reconocer a una persona, a un grupo familiar, porque incluso los persiguen a los mismos horarios y en los mismos lugares cada vez que ellos aparecen. Esto es muy significativo y ustedes siempre involucren a estos detalles con la inteligencia que nosotros decimos no humana que gobierna todo el fenómeno. Alteración del pensamiento humano, esto es muy común, la gente permanentemente dice, parecía que sabía que iba a hacer, a dónde iba a ir, ¿no?
Y esto es significativo porque hablamos de una inteligencia no humana que sabe lo que estamos pensando y actúa en consecuencia. ¿Y cuál es la respuesta del testigo? Sabía lo que pensaba, justo que me iba a ir ahí, se puso ahí. Y justo que ya la quería alumbrar para mostrárselo a alguien, desapareció y apareció en otro lado. Parecía que sabía lo que pensaba. Bueno, ejemplos de esto, miles, miles y miles, por todo el mundo. Y en nuestro país ni les digo. Entonces, esa interacción con el pensamiento humano, por el volumen de relatos, cuando una cosa se relata miles y miles de veces, se convierte en una constante, aún para el pensamiento científico. Ténganlo en cuenta. Control del clima y medio ambiente. Hay objetos que pueden controlar el clima y el medio ambiente en determinados procesos. Vamos a tratar de ver algo de eso. Control selectivo de señales e instrumentos mecánicos, analógicos y digitales. ¿Esto qué quiere decir? Que a distancia, por algún tipo de telemetría extraordinaria, el ovni puede apagarnos las cámaras o prenderlas, puede desviar señales o direccionarlas, puede actuar sobre elementos mecánicos, como si manejara el espacio físico como si fuesen pinzas. No solo cortan la luz por la supuesta energía que deriva de su supuesta propulsión, no, actúan sobre objetos pequeños, sobre aviones comerciales. Les han quitado controles mecánicos y analógicos, demostrando que primero conocen perfectamente la estructura del avión, saben lo que está haciendo el piloto y pueden modificar, por arte de magia, quieren pensar, puede ser por arte de magia, los instrumentos de un avión, sin necesidad de que éste caiga, ¿no? Pero parecen ser demostraciones de una tecnología asombrosa, sorprendente, extraordinaria como es el fenómeno. Y transformaciones morfológicas. Podemos estar viendo un platillo volador y de pronto se transforma en una luz, o en dos cuerpos, o en tres cuerpos, o en manchas, o desaparece. Los cambios morfológicos no son ajenos a los tres grupos. Y pueden modificar su apariencia de tal modo que un objeto de 50 metros puede convertirse en un segundo en un objeto de 50 centímetros. Entonces esto tenemos que prestar atención, porque nos está hablando de qué tipo de estructura extraña conforma el fenómeno ovni. ¿Son naves o son otra cosa? Se comportan como otra cosa muchas veces. Y vamos a la próxima. Esta ilustración que están viendo es justamente como un ejemplo de seguimiento. Esto ocurrió en el año 1996, en agosto, en La Pampa, en la Ruta 10, ahí saliendo de la Pastoril, un grupo de cazadores que había tenido ya la noche anterior observaciones de ovnis y demás, de fuegos que no son, o sea, cúpulas de luz que se levantan del horizonte y uno cree que es incendio y de pronto se apagan y no hay ni olor a humo. Todos estos fenómenos lumínicos son extraordinarios y están asociados a esto que era nada más que luces con forma, una luz compuesta, con forma, no había nada metálico, incluso el cuerpo era bastante transparente. Ellos cuando están saliendo de la tranquera de la Pastoril, ahí sobre la Ruta 10 en La Pampa, rumbo a América, observan este objeto. Vamos a darle play para que más o menos vean cuál era la dinámica estática de este cuerpo, que observan, lo bajan, están prácticamente a 20 metros del objeto, lo observan 3 personas, 2 cazadores y un guía de Victorica, y cuando sale la camioneta prácticamente huyendo, este objeto los va a seguir como ya lo venía siguiendo desde el puesto donde estaban cazando jabalíes. Y lo va a seguir nada más ni nada menos que 380 kilómetros hasta la ciudad de América, en la provincia de Buenos Aires, haciendo uno de los recorridos más extraños y maravillosos que hemos investigado como grupo. Tuvimos que hacer el mismo camino, seguir las mismas indicaciones, ir a todos los lugares donde pararon, en la policía, en las estaciones de servicio, en los puestos, porque este fue un viaje absolutamente complejo hasta llegar a América y era el mismo objeto que nos seguía. Por eso digo que este cuerpo, que
que parecería tener una apariencia de nave, allí había algo gobernando esta imagen que sabía exactamente, pero exactamente lo que pensaban los cazadores, dónde iban a parar. Y había momentos en que los cazadores decían, ahí viene un auto, por lo menos lo van a ver, y cuando el auto venía, el fenómeno se retiraba o desaparecía o se hundía en la ruta. Y cuando el auto se iba, se perdía de vista, el auto que cruzaba, volvía a aparecer sobre la ruta emergiendo, así poniéndose al costado, demostrando el objeto que tenía interés en la camioneta y en los tripulantes, ¿no? Fue uno de los grandes casos que yo pongo como ejemplo de seguimiento, porque es un seguimiento de 380 kilómetros durante casi 5 horas. Así que ténganlo en cuenta. Y esto pueden hacer los 3 componentes del primer grupo que les mostré del conjunto OVNI. Vamos a la próxima. Esto, aquella acá en Victoria, le sucedió a la familia López de Lares, también en el año 91. No me salió la foto de la gente, pero no importa, es una ilustración obviamente, no hace falta que lo diga, pero igual lo digo. De una familia que tenía que entrar a la estancia del fondo, donde estaba la casa, y se habían olvidado la llave de la tranquera y no podían hacer pasar el auto. Entonces, como la llave la tenían adentro, saltaron la tranquera para ir a la casa del fondo, y ahí es cuando aparece este ovni que tenía forma, su perímetro de galería. Estaba estático, totalmente silencioso, mediría aproximadamente de 40 metros de diámetro, según la estimación, estaba a muy baja altura. En general el fenómeno ovni es de muy baja altura, si hablamos de luces son casi perfectamente terrestres o rastreros. Bueno, ¿qué tiene de sorprendente esta observación? Bueno, de sorprendente tiene al objeto, pero la familia, cuando vuelve, ve al objeto que hace un movimiento y se reduce a una pelota de este tamaño, así la figura. Una figura de eso, 40 metros, se produce en una pelota de este tamaño, aproximadamente 30 centímetros, pónganle 40 centímetros, es difícil dar una precisión, pero ¿qué hace esta bola de luz que es tan común en los campos? Se mueve lentamente y después sale disparada hacia la zona de la laguna del Pescado. Lo que también nos presenta el interrogante, ¿qué es esta imagen? ¿Es la esfera de luz? ¿Es el platillo volador? ¿O es algo más que contiene a los dos? Y esto que vemos físicamente podría ser un artilugio audiovisual, que sin embargo tiene estructura física, pero puede cambiarla de un momento a otro, lo que ya nos estaría descartando en algunos sentidos que esto sea una nave y sea otra cosa que simplemente está haciendo una puesta en escena. Algo por lo que se deja ver. Vamos a la próxima. Ahí está la representación de cómo se convierte en una luz, después en una esfera y después parte a la laguna. Vamos a la otra. No hay modo de instrumentar, tengan presente lo que les digo, no hay modo de instrumentar las destrezas físicas y las conductas de la interacción con el hombre por parte de estos objetos sin el control o estimulación de la percepción humana. Allí radica su verdadero poder sobre el escenario del contacto. Lo que uno llega a la conclusión después de estudiar tantos casos y tantas referencias es que el ovni, o lo que fuera el ovni, el WAP o la imagen que se presenta, sabe que pasa por nuestra cabeza, tiene un enlace perceptivo con los testigos, porque si no, no podría proceder de las maneras que procede. No podría reconocer gente, no podría reconocer vehículos, no podría saber cómo se instrumenta un avión, ni cuáles son sus instrumentos sensibles. No me podrían apagar la cámara de fotos y video al mismo tiempo, como me pasó, y como le pasó a tantos investigadores, o quemar una parte de una camioneta y la otra no, y el resto no, de pronto ser fríos, de pronto ser calientes, depende de la posición del observador. Estas cosas demuestran que hay una inteligencia sobresaliente, que
está omnipresente, si se puede decir de esta manera para definirlo, y elige el modo de interactuar, elige el modo en que nuestro pensamiento, no de que nuestro pensamiento funciona, pero sí sabe cómo funciona para justamente hacer las cosas que hace y no producir en el testigo, en la mayoría de los casos, efectos negativos. Creo que el distanciamiento, la posición y las intervenciones sobre la física son una demostración de poder, pero no porque ellos, creo yo, necesiten demostrar poder, sino porque nos están enseñando justamente cuáles son las capacidades de esta inteligencia a la que nos enfrentamos. Vamos a la próxima. El escenario del que estamos hablando es una puesta en escena al que el testigo accede mediante estimulación previa. Todo lo que ocurre en él es motivado perceptivamente. No importa cómo se denomine el mecanismo. Es una suerte de telepatía o estímulo biológico a distancia. Vayan tomando en cuenta estas cosas, porque seguramente las han oído hablar miles de veces, pero necesitamos ordenarlas e incluirlas dentro del misterio que estamos estudiando para saber cómo esa fuerza procede, cómo esa inteligencia procede y a través de esos procesos entender qué busca. Vamos a la próxima. Acá sobre el caso de los cazadores también elegí este pedacito de video porque cuentan un contacto perceptivo. Me gustaría que se escuchara bien. Hay un pequeño delay entre la imagen y la voz, bueno, por una cuestión de compatibilidad de videos. Esto es algo muy viejo que se hizo en el 96. Pero a ver si escuchan atentamente lo que los cazadores están comentando en una especie de rueda de prensa que hicieron ahí en la Ciudad de América. Vamos. Él apoya la cabeza así, entre las piernas, sentado, y empieza a hablar. Yo trato de mantener como si fuese una comunicación. El tema más o menos rescato de lo que pude hablar. Yo me daba cuenta que algo raro sucedía la rodilla de taco de la camioneta, estaba una relación normal de camioneta de tacas muy grande, de 120. Y no tramo que había escuchado ahí, no lo sentía. Y notaba que ya las señalitas ya eran diferentes, iluminaba más la camioneta, de esos colores. Y le dije, para mí tiene que estar, de alguna manera tiene que estar leyendo la mente o entendiendo lo que vamos pensando, si estamos asustados, si no estamos asustados. Me salió. Digo, voy a intentar comunicarme en voz alta a ver qué pasa. Y me acuerdo que me puse con la cabeza así sobre la rodilla y le decía, me interesaría saber bien quiénes son. Piensen que somos de mentes pequeños, lo que podríamos ser ratones de laboratorio, lo que creo que son ustedes. Me gustaría saber un pequeño indicio de algo que es más allá de lo que saber. Pero una verdad muy grande porque podía, no sé, a lo mejor enloquecer. Un indicio sí. Seguía con este tema y mientras tanto cuando el niño hacia arriba, que yo estaba en la prisión, una mujer me estaba tocando toda la chata sobre el parabrisas y le digo, si me están comprendiendo lo que yo estoy hablando, bájense, automáticamente se evapora. Yo en el primer momento, antes de que hiciera eso, yo le dije, te digo lo que pensé por dentro. Enrique se me volvió loco. ¿Dónde fue eso? Eso fue en el transcurso desde la Baviera al cruce de los 70 y 33. Yo en el momento que él pone las manos así y empieza a hablar, yo digo, se me volvió loco. Lo primero que pensé es, agarré fuerte el volante. Digo, no va a ser cosa que se me venga encima o le venga pasando algo, porque al volver a ver todo eso, y aparte de todo lo que habíamos venido viviendo, yo pensé eso enseguida, instantáneo, algo está pasando. Y yo sigo con el tema. Ahí baja la luz
Yo sigo con el tema, o sea, medio como me impactó, me frené un poquito y intenté seguir conversando. Yo otra vez y me entré a despachar, qué sé yo, cualquier cosa con la violencia que tenemos acá, de ver si se podían comunicar telepáticamente de alguna manera, que no sabía quiénes eran, si realmente eran de acá o no, que la nave no parecía ser de acá, que no estábamos asustados, que teníamos un poco de angustia, pero que se comunicaran de alguna manera. Bueno, algunas otras cosas más. Vuelvo a repetirle, si ustedes no pueden comunicarse con nosotros o no quieren telepáticamente decirnos nada por miedo no, repito que obviamente si pienso yo, si me dan la verdad de ser pequeña que esté en el contexto de lo que nosotros conocemos de la vida nuestra. En ese momento, entonces les vuelvo a decir, si están comprendiendo todo lo que yo estoy hablando, por lo menos envíenme unas naranja o rojo, una luz, y en ese momento lo ilumina la chata con una luz roja impresionante. Sí. A lo que Oscar me dice, dejate de joder, no te vas a cortar la comida. Sí. Y yo automáticamente, más de lo que me dijo Oscar, más yo que ahí ya tenemos el impacto medio como que no me gustó o me frené, algo que pasó con el me callo. Bueno, creo que, no sé si habrá escuchado bien, pero la última parte todavía es más interesante cuando dice, si ustedes me están entendiendo, aunque seamos seres inferiores, por lo menos envíenme una luz roja y naranja, y de pronto el ovni se convierte en rojo y naranja, y Felipe, que es el que manejaba, le dije, callate la boca, por favor, no hables más. Mostrando su asombro de que la luz, el ovni, el objeto, les estaba respondiendo directamente al pensamiento, a la palabra de Bernal, que es este muchacho que ustedes están observando. Y este es uno de los ejemplos más claros porque ha sido una comunicación, digamos así, por llamarlo de algún modo, telepática,